La Máscara de la Muerte Roja, escrita por la leyenda Edgar Allan Poe, narrado por su servidor, Daniel DV3. Durante mucho tiempo, la Muerte Roja había devastado la comarca. Jamás peste alguna fue tan fatal, tan horrible. Su encarnación era la sangre. El rojo y el horror de la sangre se producían dolores agudos, un repentino vértigo. Luego los poros resumaban abundante sangre y la disolución del ser. Manchas púrpuras en el cuerpo y particularmente en el rostro de la víctima segregaban a esta de la humanidad y la cerraban a todo socorro y a toda compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora. La Máscara de la Muerte Roja. Durante mucho tiempo, la Muerte Roja había devastado la comarca. Jamás pensé alguna fue tan fatal, tan horrible. Su encarnación era la sangre, el rojo y el horror de la sangre. Se producían dolores agudos, un repentino vértigo. Luego los poros resumaban abundante sangre y la disilusión del ser. Manchas púrpuras en el cuerpo y particularmente en el rostro de la víctima segregaban a esta de la humanidad y la cerraban a todo socorro y a toda compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora. Pero el príncipe Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios perdieron la mitad de su población, llamó 1 millar de amigos fuertes, vigorosos y alegres de corazón, escogido entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellos formó un refugio recóndito en unas abadías fortificadas. Era una construcción vasta y magnífica, creación del propio príncipe, de un gusto excéntrico y no obstante grandioso. La rodeaba un espeso y elevado muro, y este muro tenía puertas de hierro. Una vez que entraron en ella, los cortesanos se sirvieron de hornillos y de masas para soldar los cerrojos. Resolvieron atrincherarse contra los súbitos impulsos de la desesperación del exterior y cerrar toda salida a los frenesís del interior. La abadía fue abastecida ampliamente. Gracias a estas precauciones, los cortesanos podían desafiar al contagio, que el mundo exterior se las consumiera como pudiese. Entretanto, sería una locura afligirse o meditar. El príncipe había provisto aquella morada de todos los medios de placer. Había bufones, improvisadores, danzarines, músicos, hermosura en todas sus formas y también vino. Dentro había todas esas bellezas y además seguridad. Afuera solo era la Muerte Roja. Ocurrió hacia el fin del 5º o 6º mes de su retiro, y en tanto que la plaga fuera hacia los más terribles estragos, el príncipe Próspero obsequió a sus 1000 amigos con un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. ¡Qué voluptuoso cuadro el de aquel baile de máscaras! Permítase, en primer lugar, describir las salas donde tuvo lugar. Había 7, una hilera imperial. En muchos palacios estas series de salones forman largas perspectivas en línea recta cuando los batientes de las puertas se abren de par en par, de tal manera que la mirada penetra hasta el fondo sin obstáculo. Aquí, el caso era muy diferente, tal y como podría esperarse de aquel del duque y de su gusto y de preferencia por lo bizarro. Las salas se encontraban tan irregularmente dispuestas que la mirada no podía abarcar sino una sola a la vez. Al cabo de un espacio de 20 o 30 yardas se presentaba un brusco recodo, y en cada una de estas revueltas un aspecto diferente. A derecha e izquierda, en medio de cada pared, una alta y
Una alta y estrecha ventana gótica daba un corredor cerrado que seguía las sinuosidades del aposento. Cada ventana ostentaba vidrios de colores en armonía con el tono dominante del decorado de la sala sobre la cual se abría. La que ocupaba la extremidad oriental, por ejemplo, estaba decorada en azul y los ventanales eran de un azul vivo. La segunda sala estaba decorada y guarnizada de color púrpura y las vidrieras eran asimismo de color púrpura. La tercera eternamente verde y de verdes ventanas. La cuarta, anaranjada, estaba iluminada por una ventana del mismo color. Y la quinta blanca y la sexta violeta. La séptima estaba rigurosamente forjada de colgaduras de terciopelo negro que revestían techo y muros y recaían en pedazos pliegues sobre un tapiz de la misma tela y del mismo color. Pero únicamente en esta sala el color de las ventanas no correspondía al de la decoración. Los cristales eran de color escarlata, de un color intenso, como el hierro de la sangre. Ahora bien, en ninguna de estas salas veíase lámpara ni candelabro alguno. Entre los adornos de oro esparcidos con profusión o suspendidos de los techos, ni lámparas, ni velas, ninguna luz de esta clase en la larga serie de salas. Pero en los corredores que la rodeaban y exactamente enfrente de cada ventanal, se levantaba un enorme trípode, con un ígneo brasero que proyectaba sus rayos a través de los cristales de color e iluminaba la sala de una manera deslumbrante. Producían así una multitud de aspectos cambiantes y fantásticos. Pero en la sala de al lado poniente, en la cámara negra, la claridad del brasero que se reflejaba sobre las negras colgaduras de los cristales sangrientos era terriblemente siniestra y les daba a las fisonomías de los imprudentes que ahí entraban un aspecto tan mal y sobre todo extraño que hay muy pocos bailarines que se sentían con el valor suficiente para entrar en aquel mágico recinto. También en esta sala, apoyado contra el muro del oeste, un gigantesco corredor de ébano se encontraba. Su péndulo se balanceaba con un tic-tac sordo, pesado, monótono. Y cuando la aguja de los minutos había recorrido el cuadrante y la hora iba a sonar, salía de los pulmones de bronce de la máquina un claro sonido estrepitoso, profundo y excesivamente musical. Pero un timbre tan particular y de una energía tal que da la hora en horas. Los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir durante un instante sus acordes para escuchar la música que hacía sonar. Y las parejas que bailaban cesaban por fuerza sus evoluciones. Una perturbación momentánea recorría toda aquella alegre multitud. Y mientras sonaban las campanas, podía notarse que palidecían hasta los más vehementes y los más sensatos y de más edad. Se pasaban la mano por la frente y se hundieran en mediaciones en ensueños febriles. Pero apenas desaparecían del todo aquellos ecos. Circulaba por toda la asamblea una leve hilaridad. Los músicos se miraban los unos a los otros y se juraban por debajo entre ellos que la próxima vez que sonaran esas campanadas no sentirían la misma impresión. Y luego, cuando después de la oída de los 70 minutos, que comprendían los 3600 segundos de la hora pasada, se escuchaba de nuevo las campanadas de ese fatal reloj. Se producía la misma perturbación, el mismo escalofrío y las mismas sensaciones febriles pasar por todo el cuerpo. Pero a despecho de todo, la orgía continuaba alegre y magnífica. El gusto del duque era muy especial. Tenía un ojo certero en lo tocante a los colores y sus efectos.
Desdeñaba los gustos de la moda. Sus planos eran temerarios y salvajes y consistentes. Brillaban con un esplendor bárbaro. Hay personas que lo hubiesen juzgado de loco, pero sus cortesanos sabían bien que no lo estaba. Pero era preciso comprenderlo, verlo, tocarlo, para estar seguro de que en efecto él no lo estaba. Con ocasión de esta gran fiesta, se había ocupado personalmente de la decoración y del mobiliario de las 7 salas, y fue su gusto personal el que dirigió el estilo de los disfraces. No cabía duda que eran concesiones grotescas, era deslumbrador, brillante. Había cosas chocantes, fantásticas, mucho que lo después que se había visto en Hernán. Había figuras verdaderamente avarescas, con siluetas y ropajes incongruentes, fantasías monstruosas como la locura. Había mucho de bello, mucho de silencioso, de extraño, algo terrible, y no de lo que podía producir repugnancia. En resumen, era como una multitud de sueños que se pavoneaban de un lado a otro por las salas, y estos sueños se contorsionaban en otros sentidos, tomando el color de las salas. Hubiérase dicho que la extraña música de la orquesta era el eco de sus propios pasos. Y, de tiempo en tiempo, se oía el reloj de ébano de la sala de terciopelo. Y entonces, durante un momento, todo se detiene, todo se enmudece, excepto la voz de ese reloj. Los sueños se quedan helados, paralizados en sus posturas. Mas los ecos de la sonería se desvanecen. No duraron sino un momento, y apenas huyen. Una hilaridad leve y mal contenida circula por doquier. La música suena de nuevo, revivanse los sueños. Aquí y allá, los danzarines se retuercen más alegres que nunca, reflejando el color de las ventanas a través de las cuales fueron los rayos de los trípodes. Pero ninguna cara osa ahora aventurarse en aquella sala de aquella que se encuentra en el oeste. Por la noche ha avanzado una luz más roja. Fluye a través de los cristales de color de sangre, y la negrura de las colgaduras fúnebres es aterradora. Y para aquel que ponga pie sobre la negra alfombra, brota el reloj del ébano, un resonador más pesado, más solemnemente energético que el que llega de los oídos de las máscaras que se divierten en las salas más apartadas. Pero en estas salas había una densa multitud, y el corazón de la vida latía allí febrilmente, y la fiesta continuaba siempre su torbellino. Cuando al cabo sonaron los tallidos de medianoche en el reloj, entonces, como ya se dijo, cayó la música y se detuvieron las devoluciones de los que bailaban. Se produjo, donde quería, como antes, una ansiosa inmovilidad. Pero el tañido del reloj debía ahora componerse de 2 campanadas. Por eso fue, tal vez teniendo más tiempo, se insinuó una mayor cantidad de pensamientos en las meditaciones que se hallaban entre los que se divertían. Y quizás por eso mismo muchas personas de entre la multitud, antes de que se ahogaran en el silencio los últimos ecos de la última campanada, tuvieron tiempo de notar la presencia de una máscara que hasta ese momento no había llamado la atención de nadie. Y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella intrusión, se suscitó entre la concurrencia un cuchilleo, un murmullo significativo de asombro y desaprobación, y luego, por último, de terror, de horror y repugnancia. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, era preciso, sin duda, una aparición del todo extraordinario para causar tal sensación. La licencia carnavalesca de aquella noche era, a la verdad, casi limitada.
pero el personaje en cuestión había sobrepasado la extravagancia de un Herodes y franqueando los límites muy amplios, no obstante, del decoro impuesto por el príncipe. Hay en los corazones más temerarios cuerdas que no se pueden dejar sin tocar sin alguna emoción. Incluso entre los depravados, entre aquellos para quienes la vida y la muerte son igualmente un juego, hay cosas con las que verdaderamente no se puede jugar. Toda la concurrencia pareció entonces sentir profundamente el más gusto y la convivencia de la conducta y de vestido de aquel extraño. El personaje era alto y delgado y estaba envuelto en un sudario de la cabeza a los pies. La máscara que ocultaba su rostro representaba también el semblante de un cadáver rígido, que en análisis más minúsculo difícilmente hubiera descubierto el artificio. No obstante, todos aquellos logros y locos, alegres, hubieran podido soportar, sino aprobar aquella burda broma. Pero la máscara había llegado hasta adoptar el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre y su amplia frente, lo mismo que los rasgos de su rostro, estaban salpicados de horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero cayeron sobre esta figura espectral, la que con movimientos lentos, solemnes, enfáticos, como para mejorar, representar su papel, se paseaba por aquí y por allá entre los que bailaban. Se le vio, en primer lugar, conmoverse por un violento estremecimiento de terror y de asco. Pero un segundo después, su frente enrojeció de ira. ¿Quién se atreve?, preguntó. No. ¿Quién se atreve a insultarnos con esa ironía blasfema? Apoderaos de él y desenmarcadle, que pasamos a quien hemos de ahorcar en nuestras almenas al salir el sol. Era en la sala del oeste o la sala azul, donde se encontraba el príncipe próspero cuando pronunció estas palabras. Resonaron fuerte y claramente a través de los 7 salones, porque el príncipe era un hombre imperioso y robusto, y la música había enmudecido a una señal de su mano. Blandió un puñal y se había aproximado impetuosamente a una distancia de 3 o 4 pasos del fantasma que se batía en retirada. Cuando éste, llegado a la proximidad de la sala de los terciopelios, se volteó bruscamente y afrontó lo que perseguía. Sonó un grito agudo y el puñal se deslizó rempalantemente hacia él. Y el puñal se deslizó rápidamente sobre la alfombra fúnebre, donde el príncipe cayó muerto un segundo después. Entonces, invocando el frenético valor de la desesperación, una multitud de máscaras se precipitó a la vez en la sala negra, y haciendo al desconocido que se mantenía con una gran estatua, rígido e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, se sintieron sofocados por un terror sin nombre, al ver que no había ninguna forma palpable cerca del príncipe ya fallecido. Bajo el sudario y la máscara, todos reconocieron entonces la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche. Y todos los convidados cayeron uno a uno en las salas de orgía manchadas de sangre, y cada uno murió en la postura desesperada de su caída. Y la vida del reloj de ébano desapareció con la del último de aquellos alegres seres, y la llama de los tripoides se extinguieron, y las tinieblas y la ruina y la muerte roja tuvieron sobre todo aquello ilimitado dominio. Muchas gracias por escuchar. Esta es mi interpretación. Mi nombre es Daniel Velarde. Les dejo una lista de reproducción para que se sigan divirtiendo. Esto fue
La Máscara de la Muerte Roja, escrita por Edgar Allan Poe. Que tengan un excelente día.